Es un placer estar con ustedes, hermanos. Como dijo Rodrigo, mi nombre es Josué Valerio. Soy mexicano de nacimiento, criado aquí en Texas, ¿verdad? De padre tejano, madre mexicana. Y así que, pues, uno cuando es bilingüe, uno no sabe si está fluyendo en un idioma o en el otro idioma. Y a veces, uno piensa en un idioma, vamos a decir en español, y habla en el otro idioma, en inglés. Pero esa es parte de vivir en dos mundos, ¿verdad? Y damos gracias a Dios que nosotros podemos ser un puente en ello, para muchas personas. Quiero leer el pasaje que corresponde a este domingo, para el mensaje, en Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 17, y les voy a pedir que ahí en sus asientos me sigan en la lectura de la palabra de Dios. Dice así: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Palabra de Dios. De una manera o de otra, de la manera que nosotros vivimos, la manera que estamos construyendo nuestras vidas, es en cierta manera de la manera que hemos sido formados. Y yo hacía el comentario de que soy mexicano de nacimiento, pero he crecido aquí en Texas, ¿ok? Entonces, quiere decir que esa ha sido parte de mi formación. Para muchos de ustedes, la formación ha sido en cierta cultura o en varias culturas, ¿okay? En varios países o varias ciudades, ¿verdad? Esa es parte de la formación. Y nosotros estamos viviendo nuestras vidas de acuerdo a la formación que hemos tenido. Primeramente, de nuestros padres, luego de la comunidad donde vivíamos, sea la iglesia, sea la colonia, el barrio, los apartamentos donde vivíamos, y las escuelas, la educación, las instituciones a las cuales hemos pertenecido. Tú y yo vivimos de acuerdo a nuestra formación, y es importante nosotros reconocer esto, ¿ok? Para nuestros hijos, en el caso de algunos de nosotros, nuestros nietos, ¿ok? Ellos están siendo formados, hermanos. Los jóvenes de nuestra iglesia están siendo formados por la sociedad en que vivimos. Entonces es importante para nosotros como pueblo de Dios formarlos de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Sí, porque de otro modo el mundo los está formando. Entonces, todos vivimos esta vida. Todos estamos construyendo nuestras vidas basadas en ciertas actitudes que hemos aprendido, en ciertas conductas o prácticas, en ciertas creencias. Tenemos ciertas creencias, ciertos valores. Y eso es lo que nos ha formado, ¿ok? Eso es lo que nos ha formado. Y lo que aparentamos en la vida está basado en todo ello. Yo me acuerdo cuando no era no era una costumbre usar el cinturón de seguridad. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, okay. En cierta ocasión un pastor, amigo mío, vivíamos en El Paso, Texas, el pastor Levi Price de First Baptist Church, apenas se había, como quien dice, implementado esta ley. Él no creció usando el cinturón de seguridad.
y lo para la policía. Ahora, el doctor Levi Price salía en la televisión todos los domingos, ¿ok? El mensaje era televisado, el culto más bien era televisado. Y lo para el policía y le pide sus documentos, su ¿cómo se llama? Licencia de conductor, de conducir, qué sé yo. Y se acuerda el hermano Levi que él pronto a la carrera se puso el cinturón de seguridad. Entonces ya después de que platica un poquito el policía con él, le dice, y nada más quiero informarle, Pastor Levi, que cuando se ponga el cinturón de seguridad no tiene que hacerlo a través del volante, ¿ok? Hay veces que hemos sido formados de cierta manera y tenemos que aprender nuevos hábitos, nuevas rutinas, ¿ok? Porque la conducta, las prácticas quizás que teníamos antes de venir a Cristo, pues quizás sean muy mexicanas, ¿ok? Quizás sean muy culturales a la cultura tuya, pero es muy posible que estén en contra de la palabra de Dios. Entonces nosotros, nuestra lealtad es al Señor Jesucristo y a su palabra, ¿ok? Entonces es por eso que es importante para nosotros evaluar nuestras prácticas, evaluar nuestras actitudes, evaluar nuestros valores. ¿Están verdaderamente fundados en la palabra de Dios o es parte de mi cultura nada más? ¿Okay? Y no tienen que estar uno en contra del otro, pero si llegan a estar uno en contra del otro, nosotros tenemos que tomar la parte de, si no está de acuerdo, basado en la palabra de Dios, yo tengo que cambiar. Esto tiene que cambiar. En la porción de la palabra de Dios que leímos, dice, hay algunos que viven sus vidas diciendo, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hay quienes viven su vida de esa manera y quizás en un tiempo tú y yo vivíamos nuestra vida de esa manera. Hacíamos planes sin contar, sin reconocer la existencia de un Dios que es todopoderoso, de un Dios que todo lo sabe, de un Dios que está presente en todo lugar, Él es omnipresente, de un Dios que es amor. Amén. Pero sin embargo, hay quienes viven su vida de esa manera. Dice, en inglés dice la palabra de Dios, today or tomorrow we will go and do this or that in this city. Spend the year there, carry on business and make money. Para muchas personas, el valor más grande es el hacer dinero, el ganar dinero, ¿ok? Entonces, ¿verdad? Cuando una persona vive su vida de esa manera, no cuenta con Dios. La persona cree que Él está en control de todo. Y dice Santiago, ¿verdad? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hay tantas cosas en la vida que nosotros no tenemos control de. Por ejemplo, ¿tú sabes cuántos años te quedan de vida? Yo creo que nadie sabe. Podemos contar las horas de un día, ¿ok? Podemos contar los años que hemos vivido, dice la canción, cómo han pasado los años, es cierto. A los 68 años yo les digo, ¿cómo han pasado los años? Pero nadie tiene control de todo. No tenemos control del futuro. Podemos prepararnos para el futuro, pero no tenemos control del futuro, lo que será mañana. Porque la palabra de Dios nos dice, tanto en este pasaje como en el Salmo 90, que nuestra vida es como una neblina, que nuestra vida es como una flor de campo, que hoy amanece y para el atardecer ya está marchita, ya está seca. Así
es nuestra vida. No tenemos control de ello. Tenemos que prepararnos para el futuro, pero buscando a Dios. Pero hay quienes viven su vida pensando que ellos tienen control de todo y no reconocen la presencia de Dios, la existencia de Dios. Y la vida es muy frágil, es impactada por muchas variables, por muchas cosas, La enfermedad, la economía, el desempleo, las relaciones personales. Hace unos años atrás, una gran pandemia que afectó todas nuestras vidas. Y hay personas, y hay empresas, hay negocios, hay organizaciones, hay iglesias que no se han recuperado de ello. Nosotros hacemos muchos viajes. Yo por un tiempo, por 18 años, serví como el director del Centro de Misiones para la Baptist General Convention of Texas. Y hacemos muchos viajes a diferentes lugares y hacemos caravanas médicas. A fin de mayo estaré guiando una caravana médica a la Ciudad de México. En la Ciudad de México, un mínimo de entre la denominación bautista, un mínimo de 10 pastores bautistas murieron durante COVID. Y no eran personas de mi edad, eran personas mucho más jóvenes que yo. Entonces, hermanos, ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Reconocemos la presencia de Dios? ¿Reconocemos la existencia de Dios? ¿O vivimos nuestras vidas pensando que nosotros estamos en control de todo? Hay quienes sí reconocen la existencia de Dios, la presencia de Dios, ¿ok? Pero actúan como si no lo existiera. Reconocen la existencia de Dios, pero al actuar, al pensar, piensa uno que uno está en control de la situación. Hay frases, ¿verdad?, que usamos todos. Decimos, si Dios mediante, si Dios nos lo permite, si Dios quiere, con la ayuda de Dios. Pero una vez que hemos dicho esas palabras, volvemos y empezamos a actuar como que si nosotros tenemos completo control de nuestras vidas y de las circunstancias y eventos en nuestras vidas. Conductas que evidencian esta tendencia: el no orar, el orar nada más cuando necesitamos algo, el no practicar la oración, el tratar de controlar todas las cosas. Qué frustrante es cuando uno está impuesto a controlar ciertas cosas y luego se da cuenta de que en realidad nunca tuvo control de aquello, pero es la realidad. El preocuparse, el obsesionarse con algo, son conductas que en las cuales estamos diciendo que sí creemos en Dios, pero actuamos diferente, ¿no? Actuamos diferente. Muchas veces, ¿verdad?, permitimos que la ansiedad controle nuestras vidas. ¿Qué nos dice Pedro? En 1 de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad en Él, en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros. Amén. Cuando te sientas con ansiedad, que la ansiedad empieza a controlar tu vida, tú deposita toda tu ansiedad en el Señor Jesús, porque Él quiere, a Él le place cuidar de ti. Amén. Así es, hermanos, así es. Nuestra actitud debe ser esa, reflejar esa creencia. Que seamos conocidos no por lo que nosotros decimos que creemos, que seamos conocidos, hermanos, como pueblo de Dios, como The Baptist Heights Baptist Church en español, ¿ok? No por lo que decimos que creemos, sino por lo que practicamos. Amén. Por lo que practicamos. Porque yo puedo decir que yo creo en el evangelismo, pero no lo practico. Yo puedo decir que yo creo en la oración, pero no la practico. ¿Quiere decir que verdaderamente creo en la oración? Yo puedo decir y confesar que yo creo en la palabra de Dios, pero no la leo, no medito en ella, no la practico.
Entonces hay quienes viven de esa manera, diciendo, sí, yo creo en Dios, pero no obedece a Dios. No obedece a Dios. Que nuestras vidas no sean un ejemplo de ese estilo de vida en el cual decimos creer en Dios, pero no practicamos la palabra de Dios. ¿Sabe lo que hace falta ahí? Hace falta una transformación en nuestra vida. La próxima vez que estés tú conduciendo en 635 o en cualquier otra highway de aquí, y haya mucho tráfico y te empieces a sentir impaciente, recuerda que Dios te da paciencia y que tú puedes practicar la paciencia. Dios te da control de tus emociones. Dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de control. Para que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, tengamos dominio propio sobre nosotros. Entonces, hermanos, ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Recuerda usted Abraham? Abraham se le prometió, Dios le había prometido un hijo. ¿Y qué hizo Abraham? El padre de la fe en el Antiguo Testamento. ¿Qué hizo Abraham? Pues yo ya soy viejo. Mi mujer también ya es avanzada en años. ¿Cómo es posible que Dios me va a dar un hijo? Y decidió él ayudar a Dios. Y tuvo relaciones sexuales con su sirvienta, con Agar. Interesante. Y el Señor le recuerda, es que yo te prometí un hijo con tu mujer, no con esta otra persona. Fíjense, hermanos, la importancia que es obedecer a Dios y creerle. Verdaderamente le creo a Dios, y le creo a Dios, le voy a obedecer. Aquí la palabra de Dios nos dice, hay quienes viven diciendo, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, haremos dinero. Hay quienes viven diciendo, bueno, si Dios quiere, iremos y haremos esto. Pero luego no obedecen a Dios. Dice la palabra de Dios aquí, en el versículo 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es una actitud, es un estilo de vida en el cual reconocemos la presencia de Dios, reconocemos la existencia de Dios y nos sometemos a la voluntad de Dios. Amén. Nos sometemos a la voluntad de Dios. El sometimiento es un concepto no muy popular. Le voy a decir por qué. ¿Okay? Porque nosotros nos sometemos a la autoridad. ¿Por qué nos sometemos a la autoridad? Pues porque es la ley. Pero fíjese, ¿qué pasa cuando la autoridad abusa de esa autoridad? Y fuerza a las personas, vamos a decir los policías, abusan y abusan físicamente de alguna persona que quizás no sea culpable. Puede que sea culpable, pero puede que no sea culpable. Los políticos, fíjense, ¿verdad? Decíamos antes, eso nada más en Latinoamérica o en algunos países pasan. Pues pasan aquí en Estados Unidos. Interesante, ¿verdad? Con los políticos. ¿Por qué? Porque abusan de su poder. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que las casadas estén sujetas a sus maridos, ¿qué cree que está en la mente de las casadas? En asociación al sometimiento. ¿Ok? Sin embargo, eso es lo que dice la palabra de Dios. Le voy a decir esto otro, porque este es parte del estilo de vida en el cual reconozco la presencia de Dios, reconozco la existencia de Dios y nos sometemos a su voluntad. El hijo se somete a sus padres.
Porque como hijos sabemos que nuestros padres desean lo mejor para nosotros. Bueno, hay excepciones, ¿ok? Pero regularmente, normalmente, ¿ok? Yo creo que la esposa no tuviera ningún problema en someterse al esposo cuando sabe que el esposo busca hacer lo mejor para ella. ¿Por qué vamos a...? Dios, hermano, es así. ¿Por qué vamos a no someternos a Dios si Él quiere lo mejor para nosotros? A Él le place perdonarnos, amén. A Él le place, le agrada sanarnos. A Dios le agrada rescatarnos del hoyo de la desesperación. A Dios le agrada colmarnos de bienes, como dice el Salmo 103. A Dios le agrada darnos, llenarnos de su amor, ser misericordioso con nosotros, extender su gracia hacia nosotros cuando no la merecemos. ¿Cómo no nos someteremos a un Padre celestial, a un Dios todopoderoso que le agrada, le place darnos lo mejor? Entonces, por eso dice Santiago, ¿verdad? En el versículo 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es bueno hacer planes, pero es bueno después de hacer aquellos planes, primeramente buscar la dirección de Dios y luego someternos a la voluntad de Dios. Someternos a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo estás formando tu vida? ¿Cómo has sido formado? Mis actitudes, mis pensamientos, ¿reflejan la palabra de Dios? Mi conducta, mis prácticas, ¿están basadas en la palabra de Dios? Nuestros valores, nuestras creencias, hermanos, están basadas en la palabra de Dios. Porque si no están basadas en la palabra de Dios, entonces es bueno para nosotros decir, reconocer, Señor, perdóname, transforma mi vida. Dice en Romanos capítulo 12, los primeros 2 versículos dicen de la siguiente manera: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Qué significa vuestros cuerpos? Pues toda mi vida, toda tu vida, ¿ok? Fíjense, el cuerpo mío, 5 pies, 3 pulgadas, no sé en medida métrica qué será, pero esto es lo que Dios me dio. De tez morena, pregúntele a mi esposa, guapo. Esto es lo que Dios me dio y yo debo de apreciarlo y debo de cuidarlo. Es el templo del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que yo debo de presentar mi cuerpo, tú debes de presentar tu cuerpo, como sea, a Dios, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice lo que dice, ¿ok? No os conforméis a este siglo. En Santiago decía, no seáis como aquellos que dicen, vamos, mañana iremos a este lugar, haremos esto, traficaremos, haremos dinero, y como sin reconocer a Dios, sin sometimiento a Dios. Dice aquí, no os conforméis a este siglo, sino transformados. ¿Por qué transformados? Porque hemos sido formados por la sociedad en que vivimos. Hemos sido formados por nuestras familias, por la cultura a la que pertenecemos. Por eso dice, transformados, porque muchas de las cosas en nuestra vida, de nuestras actitudes, de nuestras creencias, de nuestras prácticas, necesitan ser transformadas por el poder de Dios. Amén. Y mientras que estemos aquí en el planeta Tierra, Dios quiere transformarnos. It is the will of God to transform our lives. Amen. Dios desea transformar nuestras vidas, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Interesante. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a ser transformados? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo es que nuestro entendimiento, lo que creemos, lo que pensamos, es transformado?
es adoptando nuevas conductas. Amén. Es a través de cierta acción. ¿Y la acción? ¿Cuál es la acción? Dice ahí la palabra de Dios: presentaos, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Qué es la motivación? El amor de Dios, la misericordia de Dios. No la culpabilidad, sino el amor de Dios. Dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Esa es una acción. Cada día: Señor, aquí te presento mi cuerpo, 5 pies, 3 pulgadas. Era y media, pero conforme pasan los años, como que se comprime el cuerpo de uno, Te presento mi cuerpo, Señor. Y cuando tomamos esa acción, eso nos lleva a una nueva manera de pensar. Amén. ¿Deseas tú pensar diferente? ¿Deseas tú no ser de esas personas que dice: hoy iremos y haremos esto y lo otro y qué sé yo, pensando que tenemos control de todo? Si lo presentamos a Dios, hermanos, si te presentas tú al Señor, te sometes a Él, eso te va a renovar la manera de pensar. Eso te va a llevar a una manera diferente de pensar. Dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Bueno, ya les dije más o menos mi altura, ¿ok? Cuando yo compro ropa, como pantalones, yo tengo que comprarlos en oferta. ¿Sabe por qué? Que voy a tener que llevarlo al sastre para que me los haga a mi medida. It's terrible, okay? But that's life for me, okay? I have to buy clothes on sale because I'm not gonna have. I need to get it out there, get them shorter. Entonces ese es otro gasto. Y como soy mexicano del norte, viví en Monterrey. ¿Usted me entiende, ok? La voluntad de Dios no es así, hermanos. Dice que la voluntad de Dios es a la medida. Amén. God's will is perfect for your life. Lo que es perfecto para ti quizás no sea perfecto para mí. Pero Dios tiene voluntad para cada uno de nosotros. Él nos revela, Él le agrada revelar su voluntad a nosotros. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, volviendo a Santiago, dice aquí Santiago, ¿ok? Versículo 16: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. That's evil. Es lo que dice aquí la palabra de Dios. Toda jactancia es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Interesante. Si yo me digo cristiano, seguidor de Cristo, entonces quiere decir que estoy siendo formado a la imagen de Cristo. Amén. Estoy en el proceso de ser formado a la imagen de Cristo. Soy imperfecto. De vez en cuando le tengo que recordar a mi esposa: mira, mi amor, soy imperfecto. Y me dice: ¿y tú qué crees? ¿Crees que soy ignorante de ello? Digo: no, está bien, ahí nada más. Nada más quería recordarte. El Señor nos transforma, hermanos, y los problemas que yo tenía en mi matrimonio hace 40 años, cuando me casé, 42 años, el Señor nos ha transformado. Las malas costumbres que yo tenía en mi pensamiento, el Señor sigue transformándolas. Porque aquí dice la palabra de Dios, ¿ok? Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Gracias a Dios que el Señor perdona todos nuestros pecados. Amén. Esas son las buenas nuevas. Pero Él desea que nosotros practiquemos lo bueno, su palabra, en nuestras actitudes, en nuestras conductas, en nuestros pensamientos, en nuestros valores, en nuestras creencias. Que practiquemos la verdad de la palabra de Dios. Porque si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, estamos pecando. Estamos viviendo como aquellos que dicen, no hay Dios. Estamos viviendo como aquellos que dicen, bueno, sí hay Dios, pero yo vivo mi vida de esta manera. Yo estoy en control de mi vida, en vez de someterse uno a la voluntad de Dios. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estás tú formando tu vida? Porque siempre estamos en ese proceso de formación, ¿ok? ¿Cómo estás tú formando tu vida? Quizás tú hoy dices, yo deseo ser transformado. Mi manera de pensar, ya no le puedo seguir echando la culpa a mis padres o a jugando a ser víctima porque algo me pasó en mi vida. No, hermano, tú puedes decidir hoy. Decirle al Señor, transfórmame, yo quiero practicar tu palabra porque yo tengo confianza y creo en ti que tú deseas lo mejor para mí. Vamos a ir al Señor en oración y si tú deseas, dile al Señor esto. Quizás tú nunca has hecho la decisión de seguir a Cristo como tu Salvador, como tu Señor. Y en este día tú dices, yo quiero ser transformado por Jesucristo. Yo quiero que me conozca no por lo que digo que creo, sino por lo que practico. Pídele al Señor que venga a tu vida. Pídele al Señor que perdone tus pecados, que transforme tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas de que muchas veces hay personas a nuestro alrededor que viven sus vidas sin reconocerte. Que muchas veces también nosotros, aún reconociéndote, Señor, en nuestras vidas, vivimos nuestras vidas como si nosotros estamos en control de todo. Señor, en esta mañana, en este mediodía, nos presentamos delante de ti para que tú transformes nuestras vidas. Hay personas aquí, Señor, que tú has estado obrando en sus vidas y en este día están cediendo su voluntad a ti. Y desean que tú seas el Salvador y Señor de sus vidas. Señor, tú obra en sus vidas a través de tu Santo Espíritu. Quizás también algunos de nosotros, Señor, por las circunstancias que vienen a la vida, tenemos que ser recordados, Señor, de que tú eres el Señor, de que tú eres soberano, de que tú controlas todas las cosas. Señor, y nosotros necesitamos someternos a ti también. Te ruego por esta congregación, te ruego por sus pastores y te ruego que tú les guíes en todo, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias porque tú nos has llamado a seguirte. En Cristo Jesús. Amén.